Hoy, en 678, Galeano por 678. Siempre sentí que yo estaba del lado de los que perdían, pero siempre sentí que estaba del lado de los que perdían por algo que al principio no podía explicarme muy bien y que después con los años pude organizar mejor, ¿viste? La razón al servicio del hígado, qué es lo que las entrañas sienten, y que entonces venga después la razón y te ayude a explicarlo. Y yo he llegado a la conclusión de que esta especie de pasión por los no escuchados, por los vencedores, por los humillados, por los despreciados, proviene del hecho de que yo desde temprano sospeché que eran esos los que tenían algo interesante que decir. Nos visitan Osvaldo Bayer y Gustavo López, precandidato del Frente para la Victoria a jefe de gobierno porteño. El contundente triunfo del Frente para la Victoria en Salta. Otro grosero pifie de las encuestas. Ganó Juan Manuel Urtubey en Salta por una diferencia mucho mayor de lo que se esperaba. Ganó por casi 15 puntos, ganó con casi el 50% de los votos. Esto es un voto por la continuidad. Ganó por 14 puntos, le pegó un cachetazo a todos los críticos y hoy lo que tienen que hacer es cerrar la boca en cuanto a encuestas se refiere. Las encuestas de ICQ, de Datamática, todos daban escaso margen. ¿Vos crees que en Salta puedes perder Urtubey? Está muy parejo, está muy polarizado entre dos candidatos y la verdad que está palo y palo. El señor Hugo Krasnobroda es el editor del diario, del famoso diario El Tribuno de Salta. Y entre Urtubey y Romero, ¿cómo están las cosas hoy? Todo indica la sensación generalizada en la calle, hablan de un virtual empate técnico, de una elección cabeza a cabeza. Hay una paridad muy grande y hay una cierta preocupación en el gobernador Urtubey por el resultado de esta elección. Quiero transmitirle a todo el pueblo de Salta el afectuoso saludo de quien agradezco su apoyo, no a mí en lo personal, que nunca me faltó, sobre todo al pueblo de Salta, de nuestra presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. El fallido Adrián Ventura. Ayer en Salta hubo elecciones, ¿eh? Es cierto, sí, el primer test electoral, Adrián. Sí, ganó Juan Manuel Urtubey. Máximo candidato. Se mencionó, bueno, lo dijo La Roca, que le gustaría verlo como candidato en la provincia de Buenos Aires. ¿Lo ve a Máximo con vocación de ser candidato? Yo sí. Nunca me dijo nada, pero yo estoy convencido que Máximo ha puesto hasta como se decía antes, la pica en Flandes, porque todos los elementos están dados para que lo sea. Cero mostró un día con el dedito chiquito del pie izquierdo en Argentino Junior, con 40.000 pibes vivándolo cuando estaba expresando una propuesta política criteriosa y responsable. Aquellos que quisieron agraviarlo e insultarlo de la forma más abyecta que se puede tener en la comunicación, les dio un bife en la boca importante para que no hablaran más, ¿no? Gerardo Romano sobre el caso Nisman. ¿Cuál es su opinión sobre la muerte del fiscal Nisman? Yo opino que se suicidó, que fue un pésimo funcionario. Creo que de los muertos son las virtudes, ya lo enseñaban los romanos, pero como esto compromete a la República y lo que ha pasado es tan público y de tanto interés, hay que decir la verdad. Obviamente la persona muere, no se la puede penar, no se lo puede juzgar a Nisman por las cosas que hacía, por tener 10 ñoquis, 15 ñoquis, teniendo una causa como esa, por llevar pendejas en primera a Cancún, pagando dólares con la plata nuestra, en una causa con cientos de muertos. Además, para matarlo era un pirulín, porque se andaba por todo el mundo, sin guardias, se iba con las pendejas, con los gatos se iba a Cancún. No, tenía custodios, tenía. Sí. Cuando viajaba a Cancún, o sea que encima se iba, estando trabajando, con licencia trucha, con pagando ñoquis, se iba a Cancún con custodia. Yo bancaba las custodias de él. Y bueno, bancamos tantas cosas, querido. Bueno, pero no significa seguir bancando. Estamos hablando específicamente de esto. Bueno. No deja de ser casual que hace una denuncia terrible contra la presidenta de Con 1000 agujeros, desechada por 4 jueces para suicidarse. Esto te lo digo como abogado, Mirta. No resiste el análisis. Como me dijo una vez un comodoro, no resiste el análisis. ¿A dónde van las palabras que no se quedaron? ¿A dónde van las miradas que un día partieron?
¿Acaso flotan eternas como prisioneras de un ventarrón o se acurrucan entre las endijas buscando calor? ¿Acaso ruedan sobre los cristales cual gotas de lluvia que quieren pasar? ¿Acaso nunca vuelven a hacer algo? ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van? Otro día de plausibles noticias. Uno, este país tiene Honda. Honda, que como ustedes saben es una empresa global, es el mayor fabricante de motores en el mundo. Y hoy estamos inaugurando una nueva línea de producción, que es este crossover, que es un utilitario todoterreno, 4x4, realmente un vehículo impresionante que fue lanzado el año pasado en Japón y que hoy ya lo estamos construyendo en la Argentina. Más consecuencias del default. La típica discusión, soy clase media, no soy clase media. A ver, ¿cómo se modificó esta distribución en los últimos años? Mira, en 2002 un 5% era considerado clase alta, un 45% clase media y clase baja un 50%. La consultora W divide en clase media alta, clase media baja, clase baja con altos ingresos y demás. O sea que 78%, entonces es cierto que 4 de cada 5 argentinos es clase media. Es considerado por sus ingresos clase media. 3. Muy linda parodia. Buenas noches, Roberto, a la provincia de Salta. ¿Verdad? Parece una grave denuncia, una denuncia grave, Roberto. ¿Qué pasó? Una vez más fuimos víctimas de esta embestida acá permanente, la embestida acá, ¿no es cierto? Y está corroborado, lo dice la realidad, que hubo fraude electoral, Roberto. Roberto, pedazo de fraude, ¿eh? La gente está cansada, Roberto, está cansada del voto electrónico, de todo esto manejo de los chicos de la cámpora que manejan todo de un cibercafé kirchnerista. Por eso, Roberto, nos hemos munido de esta netbook, ¿verdad? Del plan Conectar Igualdad para hackear la red, ¿no es cierto? Y modificar el resultado de la votación. A ver, Marcelo, usted que es especialista. No anda, se colgó el sistema, Roberto. Esto no anda, es una embestida del plan Conectar con el periodismo independiente. Señora Presidenta, esto no tiene antivirus, esta netbook tiene Ubri, señora Presidenta. Sí. Ampliaremos en instante, Roberto, volvemos de Salta. Endurece 678. Un programa, diría Denis, gigante, chiquito. ¿Por qué no armamos una jodita? Sí. ¿Cuántos son acá? ¿Son 6 los paneles? Sí. Con vos somos 7 y con la abuela somos 8. Sí. Vamos todos a la casa de Preta, que un tremendo boludo. ¿A dónde va lo común, lo de todos los días? El descalzarse en la puerta, la mano amiga. ¿A dónde va la sorpresa casi cotidiana del atardecer? ¿A dónde va el mantel de la mesa, el café de ayer? ¿A dónde van los pequeños, terribles encantos que tiene el hogar? ¿Acaso nunca vuelven a hacer algo? ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van?
Compatriotas de la Patria Grande, bienvenidos a otra emisión de 678, transmitiendo hoy en el Día de las Américas y en el 70º aniversario de la fundación de la agencia teledifusora americana, más conocida como TELAM. Saludos a todos los compañeros y compañeras que allí trabajan día tras día en nuestra Agencia Nacional de Noticias. Buenas noches, compañeros columnistas del panel. Voy a presentar a nuestros invitados. Hablo primero de Gustavo López. Bienvenido, Gustavo. Gustavo López es abogado, es periodista. Hemos contado con su presencia en otras ocasiones aquí. Desde el 31 de julio de 2008 es subsecretario de la Presidencia de la Nación y es precandidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es además referente de la agrupación Forja. Quiero decir, como introducción para presentar a nuestro otro invitado, que hoy también cumple años la Asociación Atlética Argentino Juniors, un grupo anarquista que se juntaron por allí y crearon ese club que tantas alegrías nos dio a los que amamos el bello fútbol. Hago todo este introito para decir que nuestro otro invitado de hoy es nada menos que Osvaldo Bayer. Naturalmente, si tuviera que presentar a Osvaldo con toda su producción, estaríamos 2 o 3 horas. Basta decir que es historiador, que es periodista, que es escritor, que es un referente del pensamiento anarquista aquí en la Argentina y que además hoy agrega, además de tener su presencia aquí especialmente para pensar en el recuerdo de nuestro querido Galeano, que se nos ha muerto como del rayo, digo, va a mostrar otra faceta más de las que ya le conocíamos, porque él integra también a es uno de los creadores de Tangos Libertarios, que es el tercer CD del Quinteto Negro La Boca, que tiene una larga trayectoria como colectivo cultural. Así que además el hombre es autor de milongas y tantas otras idem, para decirlo de este modo. Muchas gracias, Osvaldo, por estar con nosotros. Vamos a ir al primero de los temas de esta noche, que tiene que ver con el inesperado para los encuestadores. Si usted no es encuestador, no voy a decir que el inesperado. Para el resto de los encuestadores sí. El inesperado triunfo del Frente por la Victoria en la provincia de Salta, La Linda. El contundente triunfo del Frente para la Victoria en Salta. Otro grosero pifie de las encuestas. Cualquier similitud con Ibope, Datafolia y otras en las 2 vueltas de las elecciones en Brasil dista mucho de ser pura coincidencia. Ganó Juan Manuel Urtubey en Salta por una diferencia mucho mayor de lo que se esperaba. Ganó por casi 15 puntos, ganó con casi el 50% de los votos. Esto es un voto por la continuidad. Este es un voto contra el cambio. Señor gobernador de Salta, también junto a su vicegobernador Miguel Isa, que hoy nos acompañan. Salta. Que ahí hay quienes dicen que Romero gana. Lo que quiero decir es que el gobierno va a llegar a las PASO de junio afectado por el desarrollo de las elecciones anteriores. Juan Manuel Urtubey ganó por casi 15 puntos, ganó con casi el 50% de los votos. Ganó por 14 puntos, le pegó un cachetazo a todos los críticos y hoy lo que tienen que hacer es cerrar la boca en cuanto a encuestas se refiere. Las encuestas de ICQ, de Datamática, todo daban escaso margen. En diariocafayate.com del 2 de febrero de este año. La consultora Datamática realizó una encuesta entre los candidatos a gobernador por la provincia de Salta en 2015. A partir de los resultados obtenidos, la fórmula Urtubey-Isa alcanzaría un 31,6%, un 1,6% más que el frente que integran Romero y Olmedo, que cuenta con un 30% de intención de voto en la capital. Juan Manuel Urtubey ganó por casi 15 puntos, ganó con casi el 50% de los votos. En el intransigente.com del 25 de noviembre de 2014, una reciente encuesta de Management and Fit asegura que el 27,5% de los salteños votaría por Romero en las elecciones provinciales del próximo mayo. Para Urtubey, los resultados de esta encuestadora son menos favorecedores, puesto que el 26,1% de los salteños, más de un punto más abajo que Romero, votarían su reelección. Juan Manuel Urtubey, del Frente para la Victoria, ha ganado ampliamente, 47,3%, sobre 33,6% del ex gobernador de la provincia, Juan Carlos Romero. En quepasasalta.com del 25 de noviembre de 2014, Urtubey y el intendente de la ciudad, Miguel Isa, obtienen 35,3% de los votos, mientras que Romero, junto al ex diputado Alfredo Olmedo,
alcanzan el apoyo del 35,1% del electorado salteño. ¿Vos crees que en Salta puedes perder Urtubey? Está muy parejo, está muy polarizado entre dos candidatos y la verdad que está palo y palo. En La Nación del domingo, arranca el calendario electoral en Salta con una disputa que impacta a nivel nacional. Los sondeos hablan de una fuerte paridad, en la que la elección apenas si se definirá por 5 puntos entre Urtubey y Romero, quienes buscan polarizar la elección. Juan Manuel Urtubey ganó por casi 15 puntos, ganó con casi el 50% de los votos. En el Tribuno de Salta del 9 de abril de este año. Para la consultora ICQ, hay empate técnico entre Romero y Urtubey. El señor Hugo Krasnobroda es el editor del diario, del famoso diario, El Tribuno de Salta. Y entre Urtubey y Romero, ¿cómo están las cosas hoy? Todo indica la sensación generalizada en la calle, hablan de un virtual empate técnico, de una elección cabeza a cabeza. Hay una paridad muy grande y hay una cierta preocupación en el gobernador Urtubey por el resultado de esta elección. Quiero transmitirle a todo el pueblo de Salta el afectuoso saludo de quien agradezco su apoyo, no a mí en lo personal, que nunca me faltó, sobre todo al pueblo de Salta, de nuestra presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Y hay una cierta preocupación en el gobernador Urtubey por el resultado de esta elección. En alguna medida el Romero intentó instalar la sensación de que había un empate técnico, inclusive algunos medios nacionales hicieron eco. Claro, se hicieron eco del diario El Tribuno, que es de su propiedad. Los medios, cuando están en manos de quienes ejercen algún cargo político, generalmente terminan con este tipo de problemas. Diario El Tribuno, por lo menos deberíamos contar toda la realidad, que es propiedad del señor Romero. Del famoso diario El Tribuno de Salta. Es propiedad del señor Romero. El gran derrotado de las elecciones de Salta, y eso hay que decirlo, porque hay toda una coraza mediática para ocultar el resultado, es Macri. Claramente en la disputa entre los candidatos estaban presentes los dos modelos que confrontan en octubre. Uno, el modelo Urtubey por el Frente para la Victoria, defendiendo la continuidad de este modelo, la profundización, todo lo que tiene que ver con las políticas de inclusión social. Queremos seguir adelante, no queremos volver al pasado, queremos seguir viviendo una Salta, una Argentina que busque la inclusión, que busque la integración, que haga una opción por los humildes. Y del otro lado tenía nada menos que Juan Carlos Romero, quien fuera candidato a vicepresidente de Menem. Apareció Menem. Bueno, ahí lo vemos junto a Cecilia, que apareció en escena. Su candidato a vice, Romero. Los economistas atrás, algunos. Romero, quien fuera candidato a vicepresidente de Menem, quien fue que desarrolló en su provincia la política, yo diría, más audaz en cuanto al avance de la sojización, fue el que hizo toda una tarea de deforestación para facilitar el avance de la soja. De vicegobernador lleva de candidato a Alfredo Olmedo, uno de los empresarios que justamente se benefició de este proceso. Hay mucha gente homosexual que termina en un suicidio, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Muchos heterosexuales que terminan en suicidio también. Hay heterosexuales que se suicidan. Pero el porcentaje es mayor en los homosexuales, ¿verdad? ¿Quién dijo? Bueno, usted haga una estadística, seguro, no tengo ninguna duda que es mayor, o por lo menos son mayor noticia. ¿Viste? Se murieron dos gays, se mataron, no celo, se suicidó, hay un montón de casos, hay que ser claro, esto es emblemático. Si no, no irían tanto a psicólogos, psiquiatras y cosas que van mucho lo de ustedes, para poder dar el paso de contarle al papá, yo soy gay, sentate, no papá me duele, y se levantan, yo soy gay, sentate, no papá me duele, y se levantan. Y además a la candidatura de Romero se habían sumado, había tenido la adhesión, el jueves se tuvo en la provincia de Salta, de Sergio Massa. Y a todos los salteños que nos vean por internet, que no se olviden que en la provincia, si quieren progreso y desarrollo, es Romero Olmedo. En la provincia, si quieren progreso y desarrollo, es Romero Olmedo. El jueves se tuvo en la provincia de Salta, de Sergio Massa, y el propio Mauricio Macri, que tenía con el PRO una fórmula propia, la bajó, su propia fórmula, en esta convulsa para apoyar la candidatura de Romero. En el diario El Tribuno de Salta del 21 de febrero de este año. Macri, hay un antes y un después de Romero. Salta tuvo un antes y después de Romero. Respetamos mucho su labor, dijo.
Romero perdió con el apoyo de Massa y de Macri. La política está velando a cajón abierto al gobierno oficialista. Hoy deben estar todos metiéndose la puta que lo parió. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo se digiere? Les pido, por favor, volvamos con las amenazas a vudú, volvamos con todo el tema de vudú, volvamos con un tema fuerte, la locura de Cristina, la bipolaridad. O sea, salgamos con algo fuerte. Los medios opositores se mostraron desesperados por intentar despegar la imagen de Urtubey del kirchnerismo. Ayer en Salta hubo elecciones, ¿eh? Cierto, sí, el primer test electoral, Adrián. Sí, ganó Juan Manuel Urtubey. En el diario Clarín de hoy, Urtubey: acá se votó un gobernador y no un delegado de la Rosada. Se lo aseguró a Clarín, marcando distancia con el kirchnerismo. A ver, repasemos la cita completa de Urtubey. Clarín: ¿el triunfo es suyo o en qué medida compartido con el gobierno nacional? Urtubey: los salteños votaron un gobernador de Salta. Siempre me he ocupado de que la gente vote eso y no un delegado de la Rosada. Ahora, mi pertenencia al proyecto nacional que encabeza Cristina es indisimulable y no ando escondiéndome de eso. Me ha ayudado en el gran trabajo en elevar el piso de inclusión de aquellos sectores que estaban más postergados. Se lo aseguró a Clarín, marcando distancia con el kirchnerismo. Vamos a ver un poquito de Salta, rápido, a ver qué pasó. Clarín, a ver, seguridad vial, River ganó, Salta inseguridad, dura acá está, rotundo triunfo del oficialismo en las pasos salteñas. Vamos a La Nación, más chiquito, cosa que no se veía tanto. Bueno, Urtubey ganó en Salta el primer test electoral del año. Está bien, Urtubey. No dice ni Frente para la Victoria ni kirchnerismo. Rotundo triunfo del gobernador Urtubey por sobre Romero, más de 14 puntos le sacó. No dice ni Frente para la Victoria ni kirchnerismo. Amplio triunfo de Urtubey en Salta, ganó las primarias con un 47,3% de los votos. Romero salió segundo con el 33,6% y denunció fraude. Votó menos del 70% del padrón. El masismo ganó en la capital provincial. No dice ni Frente para la Victoria ni kirchnerismo. Y acá una muy interesante de Infobae. Salta Capital. El masismo le ganó la interna al PRO, pero un kirchnerista fue el más votado. Bueno, ¿cómo se entiende esto? El que ganó es del kirchnerismo en Salta Capital. Vos lo lees así, no te das cuenta, no hay manera. En Clarín tampoco no hay manera de entender que en realidad en Salta Capital también ganó un kirchnerista. Yo le dijo, vamos camino a que el pueblo argentino vote en el mismo sentido que Salta. Es decir, la idea de que Salta puede extenderse a todo el país. Sí, y hoy estuvo también bancando a los candidatos del oficialismo en Santa Fe. ¿Qué pasó en Salta? Una elección que puede extenderse o no al resto del país. Mira el informe. Y como en el 2011, volvieron los retos de Clarín a sus políticos. Que la presidenta hoy, después de 8 años de gobierno de ella, más 4 años del marido, 12 años de kirchnerismo, tenga los índices de popularidad que tiene, que son bastante respetables, son superiores a los que tiene Dilma Rousseff y Michelle Bachelet en este momento. Por supuesto. Que tenga eso, no sé si habla también de ella como tan mal de la oposición. Efectivamente. No sé si habla también de ella como tan mal de la oposición. Efectivamente. El triunfo de Juan Manuel Urtubey en Salta representa algo de lo cual la oposición parece no tomar una debida nota. El primer elemento que representa es que el kirchnerismo no está vencido. La oposición ha hecho una lectura de las elecciones del 2013, en muchos casos, tan equivocada como la que hizo en su momento en el 2009. Es decir, creyó que ese resultado automáticamente los transformaba a sus líderes en presidentes, sin darse cuenta que la sociedad argentina discrimina bastante bien lo que es una elección legislativa de una elección ejecutiva. Como todos se sienten presidente, lo que prima es la lucha de los personalismos, sin darse cuenta que el kirchnerismo todavía tiene fuerza y pesa mucho más cuando enfrente las propuestas son malas. Si la propuesta de la oposición es Romero, están liquidados y está liquidada la Argentina. Si la propuesta del futuro mejor es el pasado peor, no se puede ganar. Romero. ¿Qué se puede esperar de un hombre que porque le molestaban las protestas en la plaza
central de Salta, mudó la sede de la Casa de Gobierno a las afueras para que no nos molestaran las protestas. Digamos, Massa y Macri, cuando hablan de cosas nuevas, ¿de qué están hablando? Porque si eso es lo que proponen para la Argentina que viene, pero por supuesto que estamos liquidados en esta lucha de personalismo, la oposición todavía no se ha dado cuenta de que si no suma fuerzas, pierde. Pero no es una opinión mía, es la matemática de la realidad. La presidenta tiene un nivel de imagen positiva que 48%. Marca una tendencia que la pone al gobierno, candidatos del gobierno, ampliamente favorable. Uno los escucha hablar, sobre todo la gente más que se sienten presidentes. Están equivocados. Lo de Salta es una muestra. Yo debería decir, para muestra basta un botón, pero sería redundante con la imagen. Digo, la impudicia de estos profetas del odio. Corre riesgo tu lugar, te quiero decir. Pero Nelson se quiere venir para acá. Digo, la impudicia de estos tipos que escriben los guiones de la oposición y después la retan por repetirlos es absolutamente asombrosa, además de, bueno, digo, de generar vergüenza ajena. Querido Gustavo López, ¿cómo se vivían estas cosas en la Casa Rosada? Y a ver, se vivían bien. Nosotros, como Forja, apoyamos a Urtubey, el Frente Plural, que es nuestro partido allá, es parte del esquema. Y yo llamé unos días antes y le digo, ¿cómo estamos? Y me dice, bueno, estamos ganando por 10 puntos, la provincia entre 10 y 12 puntos. Está parejo en la capital y la diferencia Urtubey la saca en el interior. Porque Romero, que desmanteló el interior de Salta, recordemos YPF en el gobierno de Menem, sí, claro. Tartagal, no puede ir al interior porque la gente lo odia, lo detesta, lo sumió en la pobreza, en la miseria, los dejó sin trabajo. Entonces digo, ese menemismo neoliberal que él encabezó, no solo con la sojización de la provincia, sino además con el desmantelamiento de YPF, hacía que, digo, a nosotros nos daba alrededor de 12 puntos de ventaja. Entonces, bueno, en todo caso era quién era el candidato intendente que más votos sacaba, pero la elección en principio para nosotros estaba resuelta. Sabemos, bueno, el diario El Tribuno es de Romero, sabemos que Romero estaba intentando instalar lo de la paridad técnica y 2 horas después dijo hay fraude, que es lo que digo, si había paridad técnica y perdí por 14 puntos es porque hay fraude. No, perdió por 14 puntos porque uno reflexiona, ¿y no será que algo bien está haciendo el gobierno? No solo que la oposición hace todo mal, algo bien debe estar haciendo para que la gente lo vote. Hace unos meses, 2 meses apenas, cuando todavía Capitanich era jefe de gabinete, él me decía, haciendo un análisis político, este proceso no solo no está agotado, sino que sigue expandiendo. Seguimos no solo generando empleo, sino jubilando a 500.000 personas más, 450.000 hasta la semana pasada, sino además ampliando el progresar, ampliando el procrear. Él dice, yo no consigo perder una elección con estos niveles de progreso. Entonces, aquellos que hacen la lectura de paridad es una lectura equivocada. Y me asombra lo de Nelson Castro, porque no es que hablaba solo de Salta, hablaba de Macri y de Massa. Digo, en elecciones ejecutivas, ¿a quién va a votar a la gente? ¿Aquel que le está proponiendo volver a la política neoliberal de los 90? Que es la propuesta de Massa y de Macri. Y además la política neoliberal más llana, más elemental, más burda. Digo, a veces hablando de los conservadores del siglo XIX, que tenían cierta, digo, en esta barbarie de la civilización, tenían 1 o 2 puntos como la enseñanza laica. Cuando uno ve lo de Macri y lo de Massa, tan llano, tan elemental, bueno, la gente no solo compara, sino que ve lo que tiene, lo que ha progresado. Entonces yo diría, no es solo mala la propuesta de la oposición, sino que creo que la gente valora lo que ha significado estos 12 años de recuperación de la dignidad, que pasa, entre otras cosas, por recuperar el trabajo. Después vamos a ponerle el brete a López que nos diga cómo viene la mano acá en la capital, donde él es precandidato a jefe de gobierno. Pero Dora Veiras pensaba que Macri y Massa no se equivocaron al elegir el candidato. No es que fueron ahí, digo, había una conjunción con esta fórmula Romero-Olmedo. Claro, me parece que, bueno, está claro que
Las encuestas evidentemente ya han demostrado a lo largo de los últimos años que la mayoría de ellas operan más como lobistas del poder que las contratan que como termómetro de la realidad electoral. Y los votos son los que muestran claramente qué es lo que quiere la gente. Me parece que lo que queda demostrado con el resultado electoral de Salta es que esas encuestas y esas opiniones políticas en rigor eran operaciones de prensa y no información lo que estaba en juego ahí. Ahora, pensar lo que dice Nelson Castro, la verdad que es algo evidente. El problema de la oposición es que no tiene propuesta. Ese es el tema. O que las propuestas que tiene no son las que quiere la mayoría de la población. En este caso particular, Romero y Olmedo lo que demostraron es que no fueron apoyados por la mayoría de la gente. Y el manejo el torpe manejo editorial de los diarios, tratando de demostrar, por ejemplo, la elección en la ciudad, donde, bueno, el candidato de Massa le ganó al candidato de Macri segundo y tercero, pero el primero fue el del Frente para la Victoria. Estamos hablando de primarias. Pero me hizo acordar a un ejemplo que es poco feliz en la historia del periodismo progresista de la Argentina, que fue con la tapa del diario Sur, cuando se hizo, que hace muchos años, muchos jóvenes por ahí ni saben que existió, un diario que en su momento apoyó el Partido Comunista en la Argentina, que cuando se hizo el plebiscito en Uruguay para tratar de que se abrieran los juicios, es decir, el no a la ley de amnistía uruguaya, en Montevideo había ganado el sí, en Uruguay ganó el no, y la tapa del diario había sido en Montevideo ganó el sí, como decíamos, dando la parte por el todo. Sí. En realidad lo que están haciendo es el mismo manejo, y la realidad realmente no se puede tapar de esa forma. Ahora creo que el sinceramiento de estos comunicadores de la oposición lo que muestra es que están recogiendo el piolín porque se dan cuenta que el ciclo no estaba terminado. Entonces están dándose cuenta de que no estaba ganado, como creyeron que estaba ganado y que se ensoberbecieron a partir de la tragedia de la muerte de Nisman, ¿no? Ahora, igual a partir del anuncio de estos resultados, lo que se empezó a hacer desde estas mismas bocas de opinión, para llamarle de algún modo, fue decir, bueno, está bien, pasó esto en Salta, pero ahora viene Capital, viene Santa Fe, viene Neuquén, viene Mendoza. Cintia García, ¿cómo lo ves? Bueno, el termómetro que marca Salta es eso, es un termómetro de lo que ocurre en Salta. Yo ayer la escuchaba y la veía a Diana Conti en un programa que ella decía, porque le cuestionaban, ¿no? Le criticaban. Sí, la cachetearon de izquierda a derecha. Claro, sí. Entonces, y ella decía, bueno, es cierto que Scioli puede ser sciolista, Urtubey urtubeísta o Randazzo randacista, pero después de 12 años de gestión han demostrado cada uno de ellos en su lugar, seguir la conducción de un proyecto. Y me parece que pasa por ahí. Uno hasta puede tener diferencias con la gestión de Urtubey en algunas cuestiones relativas a, digamos, a la educación, de la ley de educación sexual en la provincia de Salta, que es un reclamo del colectivo de mujeres y algunas otras cosas. Pero sin embargo, claramente los niveles de desigualdad en Salta han seguido la lógica del proyecto nacional. Y me parece que eso es lo que hay que poner en consideración. Y con respecto a las encuestas, el otro día hablaba con Raúl Aragón, que es un encuestador no kirchnerista, y él decía que las encuestas daban por cierto que la gente tenía certezas. Que una de las certezas, no estamos hablando de las elecciones a nivel nacional, de la imagen de la presidenta, a tono con las elecciones, estas primeras sondeos electorales en las provincias, una de las certezas de la gente era que después de las elecciones de 2015 iban a tener que enfrentar una crisis económica fenomenal, decía. Yo le digo, pero ¿de dónde sale esa certeza? Bueno, es una certeza que instalan los medios. Bueno, pero entonces no es una certeza, es una instalación mediática. Sí, pero nosotros lo tomamos como cierto. Y él lo decía como una autocrítica, porque además reconocía la imagen de Cristina, y esto fue unos días antes de que se desatara todo esta digamos, resignificación de lo que pasa con las encuestas en Salta, con esta diferencia de lo que daban, las estimaciones de lo que daban y lo que finalmente fue. Pero esta idea de instalar como certezas cuestiones que son instalaciones mediáticas, pero que después se convierten en ciertas,
porque los medios las instalan como ciertas y los encuestadores las dan como ciertas, es lo que marca lo que pasó en Salta, además de las tendencias y las presiones de opositoras. Y una cosita había un imitador de Caffarelli, que era un relator de Vox, que decía: golpea al campeón con su cara en los guantes del rival. Una cosa muy chiquitita nada más. ¿Sabes algo que quería simplemente agregar? Que también es una autocrítica que nos puede caber a nosotros. Que muchas veces se mira lo que ocurre en las provincias con las anteojeras de la capital. Y ojo, porque nos podemos llevar una sorpresa todos. Y todo el resto es literatura, dijo alguna vez un señor citando a otro, un escritor citando a otro. ¿Cómo sería de querible Eduardo Galeano que hasta Günter Grass, el premio Nobel alemán, el autor del Tambor de Jalata, decidió irse con él? Hoy estamos recordando aquí al querido Eduardo Galeano, para eso nos visita Osvaldo Bayer, y esto es Galeano por 678. Oriol Val, que se ocupa de los recién nacidos en un hospital de Barcelona, dice que el primer gesto humano es el abrazo. Después de salir al mundo, al principio de sus días, los bebés manotean como buscando a alguien. Otros médicos que se ocupan de los ya vividos dicen que los viejos al fin de sus días mueren queriendo alzar los brazos. Y así es la cosa. Por muchas vueltas que le demos al asunto y por muchas palabras que le pongamos, así es la cosa. A eso, así de simple, se reduce todo. Entre dos aleteos, sin más explicación, transcurre el viaje. Algo que me ocurrió en Cartagena de Indias, hace ya algún tiempo, cuando estaba en la universidad dando una charla junto con un gran amigo, un director de cine argentino, Fernando Birri. Y entonces los muchachos, los estudiantes, hacían preguntas, a veces a mí, a veces a él, y le tocó a él la más difícil de todas. Un estudiante se levantó y preguntó: ¿para qué sirve la utopía? Y yo lo miré con lástima, digo: uy, qué lío ahora. Y él contestó estupendamente, de la mejor manera. Dijo que la utopía está en el horizonte, y dijo: yo sé muy bien que nunca la alcanzaré, que si yo camino 10 pasos, ella se alejará 10 pasos. Cuanto más la busque, menos la encontraré, porque ella se va alejando a medida que yo me acerco. Buena pregunta, ¿no? ¿Para qué sirve? Pues la utopía sirve para eso, para caminar. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo camino sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse, de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar, súbitamente quebrarse. Nunca perseguí la gloria. En el fondo, cada uno de nosotros no importa tanto, que lo que importa es lo que somos entre todos, que uno es una partecita de algo, un airecito de un viento más grande que uno. Son dos situaciones incómodas en la vida, estar preso y estar muerto.
Por no estar preso me tuve que ir del Uruguay y por no estar muerto me tuve que ir de la Argentina. El exilio es un tiempo jodido, ¿no? De intemperie. Una cosa es estar lejos sabiendo que podés arrimarte o volver cuando se te cante, cuando se te ocurra. Y otra cosa es estar lejos sabiendo que no podés volver. Porque son dos situaciones muy incómodas eso, tanto la de estar preso como la de estar muerto, es incomodísimo, en cualquiera de las dos circunstancias. Entonces uno no puede volver y eso duele. Así que la distancia dolía. Y en ese tiempo yo insistía mucho en eso de que había que tener cuidado, de que alguna vez íbamos a volver. Y que había que tener cuidado con lo que se llevaba de vuelta en las valijas. Que si íbamos a volver con las maletas llenas de lágrimas, que mejor no volviéramos, porque de eso había mucho. Si lo tengo que definir con una sola palabra, era un hombre coherente, siempre fue un hombre de izquierda. Ya va siendo hora de que la izquierda se deje de confundir la unidad con la unanimidad. Ya va siendo hora de que la izquierda recuerde sus mejores tradiciones, que es el amor al país, la certeza de que la independencia es posible y se deje de desconfiar de sus contradicciones. Eduardo Galeano fue el mejor de todos, sin ninguna duda. Escribió Las venas abiertas de América Latina, que es la Biblia latinoamericana. Ese libro era inclasificable porque yo lo presenté al concurso de ensayos de Casa de las Américas y perdió. Perdió porque se supuso que no cumplía con algunas de las reglas que vaya a saber qué dioses exigían, ¿no? En todo caso era un libro que pecaba cometiendo el lindo pecado de la libertad. O sea, ya ahí había una intención de transgredir las fronteras entre los géneros, de violarlas, de escribir la historia como si fuera novela, pero al mismo tiempo con rigor, con mucho cuidado en la precisión de los datos que se ofrecían, de las fechas, intentando mostrar que una cosa es un niño y otra un enano, o sea que mentían quienes decían que el subdesarrollo es una etapa del desarrollo. En realidad, el subdesarrollo es, yo lo sigo creyendo, una consecuencia del desarrollo ajeno. El otro día me encontré justamente cuando venía para acá, para Buenos Aires, entrando en la ciudad, me encontré con el conde Drácula en la calle. Lo encontré muy mal, muy deprimido. Andaba por los suelos el conde, ojeroso, amarillo, flaco. Le digo, pero conde, tanto tiempo, ¿qué pasa? ¿Y qué hace acá en Buenos Aires usted? ¿Se fue de Transilvania? Me dice el conde Drácula, no, estoy acá de visita, ando buscando un psicoanalista, no sé si conoces alguno que me pueda ayudar, porque me he enterado de cómo funcionan estas corporaciones multinacionales y tengo un complejo de inferioridad que no sé cómo sacármelo de encima. Las venas era un presentimiento de este drama del conde Drácula. Los lugares cambian, nosotros cambiamos, y la verdad está en el cambio, en el movimiento. Volviendo a Paulo Freire, qué razón tenía cuando dijo, somos andando. Caminantes son tus huellas el camino, y nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Es un mundo muy hipócrita, muy hipócrita, que suele hablar de la solidaridad, pero a lo sumo admite la caridad. La caridad es vertical. Hay un proverbio africano que dice, la mano que da está siempre arriba, siempre encima de la mano que recibe. Y en cambio la solidaridad es horizontal, se desarrolla entre iguales, implica un respeto al otro que va más allá del acto caritativo. Y en el mundo de hoy la solidaridad, te diría, no es muy frecuente. Es un enorme, no es un grande, es un enorme y que, por supuesto, impacta en el corazón de todos los argentinos porque lo hemos sentido como propio, ¿no? Una enorme cantidad de actividades, digamos, militantes, ¿no?, de la época, de viajar a un lado, al otro, de juntar plata, de hablar en actos, de todo eso, que de lo que no me arrepiento, digo,
parte de mí, ¿no? De mis cosas que, nada, no tengo manera de evitarlo. Siempre digo, no, yo me voy a dedicar nada más que a escribir, pero no resisto a la tentación y ya estoy de nuevo metido en esas cosas que también son muy multiplicadoras del alma, ¿no? Ningún fuego es igual a otro fuego. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros fuegos arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlo sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Néstor Kirchner fue uno de esos fuegos y será difícil apagarlo. La frase que dijo un venezolano pobre que fue encuestado recientemente. Dijo, yo no quiero que Chávez se vaya porque no quiero volver a ser invisible. George W. Bush, quizás W por war es guerra, ¿no? George Guerra Bush era mucho más inofensivo cuando bebía whisky. Pero desde que bebe petróleo es un peligro para la humanidad. Él se creó su propia cultura y un brutal acervo cultural. Su formidable inquietud de carácter intelectual, de buceador. Nosotros, te confieso, los intelectuales me rompen la... Yo no quiero ser un intelectual. Cuando me dicen un distinguido intelectual, digo, no, yo no soy un intelectual. Los intelectuales son los que divorcian la cabeza del cuerpo. Yo no quiero ser una cabeza que rueda por los caminos. Yo soy una persona, pero no un intelectual. Abominables personajes. Ya lo decía Goya, la razón genera monstruos. Cuidado con los que solamente razonan. El fútbol, amor no correspondido, decís vos por ahí. Patadura total. Siempre jugué pésimo, fui un horror, una vergüenza nacional. Y bueno, después me vengué años después, escribiendo un libro, El fútbol a sol y sombra, donde quise hacer con las manos lo que no había podido hacer con los pies. Matías, va a haber un minuto de silencio. Nos vamos a adherir, es en homenaje a uno de los escritores más importantes que ha dado Latinoamérica, quien hoy ha fallecido desgraciadamente, Eduardo Galeano. Hermoso aplauso para Eduardo Galeano, emocionante, aquí en Córdoba. Declaraciones de Maradona. Gracias por enseñarme a leer el fútbol. Gracias por luchar como un 5 en la mitad de la cancha y por meterle los goles a los poderosos como un 10. Gracias por entenderme también. Gracias, Eduardo Galeano. En el equipo hacen falta muchos más como vos. Te voy a extrañar. Maradona es un caso interesante, ¿no? Es un dios sucio. Yo creo que el enorme prestigio internacional de Maradona es un dios sucio. Por eso la gente se reconoce en él. Yo mismo, cualquiera. Ya, es como yo. Seremos imperfectos. Porque la perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses. Pero en este mundo chambón y jodido, seremos capaces de vivir cada día como si fuera el primero y cada noche como si fuera la última. Hace algún tiempo en ese lugar, donde los bosques se visten de espino, se oyó la voz de un poeta gritar. Lejos del hogar, lo cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse lo vieron llorar. Golpe a golpe, cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Golpe a golpe,
Galeano, que tantas veces se sintió cómodo con la palabra de Osvaldo Bayer, también le gustaría saber que es él quien lo va a recordar entre nosotros. Osvaldo. Mire, acabo de ver unos minutos verdaderamente emocionantes. Cuando ayer supe la muerte de mi mejor amigo en el exterior, tuve que salir a la calle. Y escribí de inmediato estas pequeñas líneas que me permito leerlas, es apenas un minuto. Por favor. Y digo, el mejor de todos. Cuando esta mañana me informaron de la muerte de Eduardo Galeano, tuve una sola reacción. Ha muerto el mejor de todos. Y es así. Y cuento para ello a mi generación. Su obra Las venas abiertas de América Latina es la obra máxima de todos esos años. Allí está tal cual la verdad, los hechos, los intereses, la gran injusticia cometida contra todos esos pueblos, comenzando por los pueblos originarios. Repito, Las venas abiertas de América Latina. Es una verdadera Biblia de la verdad y la sabiduría, y lo desearía como lectura obligatoria a todos los colegios secundarios del continente. Solo así le lavaríamos las culpas de las persecuciones ideológicas que sufrió el gran Eduardo Galeano. Cuando supe la noticia y salí a la calle y quedé mirando el cielo, dije: seguiremos tus pasos, querido amigo. Osvaldo, muchas gracias por este texto. Y digo, en esos 74 años de vida de Eduardo Galeano, fue un hombre que, amén de sufrir mucho la persecución, sufrir como usted mismo el exilio, siempre fue un fruidor de la vida, un hombre que disfrutaba profundamente de la vida, siempre, nunca se iba sin una sentencia, sin algún comentario, porque creo que era esa la base de su talento, ¿no? Sencillez y eficacia en cada pequeño apotegma que dejaba cuando escribía, ¿no? Era un verdadero sabio, pero él quería ser solamente un sabio de barrio, no quería salir de allí. Esa era la sabiduría de él, y ese es el lenguaje de él. Sus libros son entendibles por todos, y son los más profundos que se han escrito con respecto a la historia latinoamericana. Es increíble. Además, sencillo, humilde, viviendo siempre en barrio, sin tener residencias ni nada por el estilo. El café los años del sumo, exilio. ¿no? ¿Cómo? El café el brasilero, lo sumo, que fue su lugar de reposo. Su lugar era el café, a pesar de que estaba a veces vacío y estaba él solo, pero estaba siempre escribiendo algo. ¿Cómo era el diálogo entre ustedes, Osvaldo? ¿Qué recuerda de ese? El diálogo entre ustedes dos, entre dos tipos como Galeano y Bayer. Era un diálogo entre amigos, como gente que habíamos leído nuestros libros, con el interés histórico. Con esto también del sistema de escribir en un idioma que lo entendieran todos, de seguir esa línea. Yo, como le decía, yo aprendí mucho de vos. Bueno, no quiero decir lo que él decía de mí, pero realmente fuimos amigos y nos entendimos muy bien. Y esos encuentros en el exilio, esos encuentros en los congresos a que nos invitaban, esos largos, hasta la madrugada, esos largos diálogos de la injusticia del exilio, pero siempre la esperanza de volver y la esperanza de seguir y quedar en nuestros países, como lo hizo siempre él cuando pudo, cuando no fue perseguido. Supongo que una de las claves de la supervivencia de un hombre como Galeano también es que su literatura es una literatura de iniciación, digamos, adolescentes va a haber siempre, gente que ingresa a la juventud va a haber siempre, y Las venas abiertas sobre todo, pero Memoria del fuego también son eso básicamente, ¿no? Como un libro de iniciación se pueden leer. Es eso, el idioma literario, pero con toda prueba científica. Es eso. Nadie puede decir que son novelas los libros de él. Son libros de la sabiduría popular. Va a quedar para siempre. Sus libros se van a vender cada vez más. Acuérdese lo que le digo. De hecho, ¿Y por qué? ¿Por qué, Señor, si hay un Dios, por qué lo quita en la vida cuando todavía iba a escribir tantas cosas? Me dijo de sus planes. Era maravilloso en sus planes. Además, siempre su mano abierta con todos, recibía a todo el mundo.
Un hombre increíble, un verdadero intelectual. El que renegaba tanto justamente de ese mote, ¿no? De los intelectuales. Bueno, lo tiene Osvaldo Bayer, es todo vuestro. ¿Cuándo lo conoció, Bayer? ¿Cómo? ¿Cuándo lo conoció a Galeano, se acuerda? A Galeano. Mire, ayer lo debo haber conocido en el año 42, 43, por ahí. ¿Acá en Buenos Aires? Acá en Buenos Aires vino él, sí, invitado ya, porque había escrito unas poesías muy buenas. Y aquí lo conocí. Y ya me llamó la atención. ¿Qué fue lo que lo sorprendió en ese momento? La sencillez de él y la sabiduría de él. ¿De dónde sabía tanto? Si nunca lo decía. Cita poco, él. Sí. Pero había leído muchísimo. Había leído a todos los filósofos, creo yo. Por en que las conversaciones se veía. Es una pena que haya muerto. ¿Por qué sintió la necesidad de salir afuera? Dice, cuando se enteró tuve que salir afuera. ¿El exilio? No, usted ahora, cuando dijo, cuando me enteré que había muerto, salí a la calle. Porque me ahogaba. Me ahogaba la pena. Yo que tengo 88 años todavía estoy acá. Y él con sus 74, que hubiera escrito tantas cosas, porque estaba cada vez más impresionado por temas actuales él. Se va a los 74 años, de pronto, sin aviso ninguno, sin preparación para la muerte. Qué cosa injusta. Yo le preguntaría si hay Dios, ¿por qué hace esas cosas? En cambio hay dictadores que viven hasta los 100 años. ¿No? ¿Eso qué es? ¿Bondad? ¿Eso es creer en la vida? No, eso es usar la muerte con los mejores. ¿Cómo cree que contó América Latina como cronista de América Latina, o la resignificación de las palabras como la palabra abrazo? Él. Es que era un hombre de barrio, pero con la sabiduría de un intelectual perfecto. Y no lo decía. Él conversaba siempre así en forma abierta, pero nos iba hurgando en el interior. De ahí nuestras largas conversaciones. Era un gusto conversar con él. Pero además, un hombre con vida de barrio. Lo popular de él. El estilo de él. Lo pueden leer todos, ¿eh? Y está la sabiduría profunda de él. Hoy Pepe Mujica decía que siendo un autodidacta había adquirido una sabiduría y un conocimiento enciclopédico, además de su sabiduría propia, que era impresionante. Pero le quería preguntar, Osvaldo, ¿discutieron de política alguna vez con Eduardo Galeano? Sí. Cuéntenos un poco. Él quería un gobierno de izquierda, evidentemente era bien de izquierda. Pero decía, un intelectual no tiene que jugarse demasiado en partidos, participando en partidos políticos, sino que tiene que tener una tendencia general para poder criticar también cuando se equivocan los partidos de izquierda. Pero era un revolucionario y por eso tuvo que abandonar su país durante la feroz dictadura uruguaya. Y se quemaron sus libros también. ¿Cómo vivió el momento cuando el entonces presidente Chávez, le entrega las venas abiertas a Obama para que sepa lo que era la historia de América? Y le gustó porque creyó que era una broma de Chávez, como diciendo, lee un poco, ¿no? Que vos que has leído muy poco de Latinoamérica, que no sabés nada, ¿no? Pero evidentemente no lo leyó. Pero por ahí el regreso de Cuba, vaya uno a saber, ¿no? El regreso de Cuba, ahí el abrazo no habrá tenido que ver con las venas abiertas, no. ¿Cuál? No, el encuentro entre Cuba y entre Raúl Castro y Obama. Y no, pero Raúl Castro hace bien, porque evidentemente se trata de sacar un peso inmenso de encima, lo que es esa pequeña isla frente al coloso ese. A ver qué es lo que pasa ahora, ¿no? Sí. Ojalá que hay amistades que a veces son más pesadas que las enemistades. Sí, no va a haber amistades, va a haber una enemistad profunda, pero para ver qué es lo que se puede sacar de allí, ¿no? Sorprende lo de Obama en este momento, que realmente hay elecciones en Estados Unidos próximas, ¿no? Pero volvamos a Eduardo, dejemos a Obama en paz o en lo que pueda y volvamos a Eduardo. ¿Tiene algún libro favorito de él? ¿Qué libro, aparte de Las venas abiertas, que supongo que será el primer texto que... no, leyó poemas primero usted, ¿no? Usted leyó primero poemas de Galeano, lo primero que conoció fueron poemas. Poemas, sí. ¿Pero qué libro le impresionó? Mire, yo no nombraría ningún libro porque me gustan todos.
En uno de ellos ha reproducido, qué lástima que no lo traje, ha reproducido el capítulo donde yo traigo las putas de San Julián. Ajá. Cuando fue el ejército represor argentino y hace el fusilamiento de 1.500 peones rurales patagónicos, después el teniente coronel Varela le da permiso a los soldados de ir a los prostíbulos, ¿no? Ya que se había fusilado a tanta gente para sacarse el peso ese encima. Y bueno, y los soldados fueron al prostíbulo de San Julián y quisieron entrar directamente. Y las 5 putas los sacaron a escobazos, gritándole asesinos, miserables, de todo le gritaron. Bueno, y los soldados quisieron entrar con la charrasca y más todavía reaccionaron las prostitutas. Entonces se retiraron, murmuraron y se fueron a chupar y se emborracharon en el boliche de la esquina. ¡Qué triunfo! 5 mujeres contra todos los soldados. Sí, y qué reacción, ¿no? Es que le habían muerto a sus clientes, a los peones rurales. Gustavo López, me consta porque desde nuestros comunes 16 años creo que lo he visto con un ejemplar de Galeano bajo el brazo en los tiempos del colegio. Y tuve la suerte de conocerlo y entrevistarlo. Ajá. Cuando se cumplieron los 25 años de Las Venas Abiertas, en el 95 viajé a su casa, a Montevideo, y era una época paradojal, porque era una época de pocas expectativas, de pocas esperanzas, pleno neoliberalismo, Menem acá, la calle allá. E hicimos una entrevista que después la publiqué en La Maga, además de en la radio, sobre los valores del fin del milenio. Y a mí me quedaron 2 o 3 cosas, pero digo, me quedaron grabadas en la memoria. Él definió al neoliberalismo como un viaje con más náufragos que navegantes. Dice, son más los que quedaron en el camino que los que llegaron a la otra orilla. Y además, y otra frase que me quedó de ese momento, bueno, decía, en Montevideo los asesinos de Michelini y Gutiérrez Ruiz caminan por la calle Michelini y Gutiérrez Ruiz, hablando de... Y años después yo decía, ¿cómo hemos cambiado? En el 95 parecía que el mundo se venía abajo y cómo hemos cambiado. Por lo menos acá los asesinos no caminan por las calles. Ya es algo. Orlando. Sí, me gustó todo lo que dijo Walder, me hubiera gustado estar en el lugar de él, en esa emoción. Y te voy a decir algo, Walder, sobre la longevidad, que vos hiciste mención respecto de que se murió más joven Galeano. La longevidad también es un lugar de soledad, porque en la longevidad, esto que te pasó a vos, se van muriendo amigos y uno se convierte en un sobreviviente de su generación. Por lo cual... se va quedando solo. Entonces, en el caso de Galeano, yo les voy a decir algo. La revista Crisis, año 74, me situó, Galeano tenía 33, 34 años. Yo soy un poco mayor que Galeano. Era el director de la revista Crisis, donde estaba Juan Gelman, y había otros intelectuales, naturalmente. Y recuerdo que vino en ese momento el presidente mexicano, Luis Echeverría, en una delegación con intelectuales, y vino Juan Rulfo. Y yo de casualidad, no sé cómo, yo trabajaba en Crisis, era cronista, Galeano era el director, yo era un cronista. Y Juan Gelman también dirigía la redacción, estaba Cito Lima, también que dirigía la parte artística. Lo interesante de esto es que yo me encuentro en la Secretaría de Cultura con una reunión, una especie de cóctel, y estaba Juan Rulfo. Juan Rulfo, que en ese momento se estaba convirtiendo, estoy hablando del 74, se estaba convirtiendo en el ícono que después fue, naturalmente, con Pedro Páramo y El Llano en Llamas. Y recuerdo que yo no sabía cómo interferir en esa reunión donde estaba el presidente, los protocolos. Yo era un intruso. Solo representaba la revista Crisis, que tampoco no era un gran medio, ni mucho menos. Entonces hice un papelito, lo recuerdo, en un rincón, y en el papelito puse mi nombre, un teléfono y la revista Crisis, dirigida por Galeano, puse. Queremos entrevistarlo. Me acerco a Rulfo en el momento que estaban brindando, no recuerdo bien, y él toma el papelito, le da un vistazo y se lo mete en el bolsillo.
el teléfono era el mío. Me llama Rulfo. Y yo quedé, era la hazaña. De inmediato llamo a la redacción, la hago corta. Llamo a la redacción. Quedamos con Rulfo en comer en el restaurante chino de Rivadavia al 600, que seguramente lo recordás. Todavía está, creo. Sí. Porque él quería comer comida china, y ustedes recordarán que Rulfo era alcohólico y estaba totalmente astemio, que es lo primero que me dijo. Pero en la mesa no se me dijo. Bueno, yo llamé a Galeano y le dije que tenía una cita con Rulfo, pero que no iba a ir solo. Vinieron. En esa mesa estábamos Galeano, Osvaldo Soriano, el poeta Spunber y yo. ¿Y saben qué es lo extraordinario? Aparte de comer comida china con los palitos, que en digamos, esos 4 que estábamos allí con Rulfo, todos, a pesar, éramos jóvenes la mayoría, ¿no? Todos, porque Soriano era más joven todavía. No sabíamos qué preguntarle a Rulfo, porque queríamos que Rulfo hablara, y Rulfo era muy parco. No hablaba. Era muy lacónico, entonces era una mesa de silencio, y se cortaban, y el ruido de los palitos y el arroz fue extraordinario, porque fue lo menos hablado, que duró 3 horas, no sé qué pasó. Y yo no me di cuenta de la importancia de haberme sentado en esa mesa. Mi imprudencia juvenil, mi ignorancia, mi imprudencia y mi ignorancia no me hizo dar cuenta que yo había estado en ese lugar. Y ahora, cuando pasó esto, obviamente salieron las crónicas en la revista Crisis, sí, en aquel momento, que fue una revista importante y señera dirigida por Galeano, que tenía apenas 30 y pico de años, y voy a hacer un agregado a lo que vos, ampliando nada más. Vos que lo conociste, yo no lo conocí más que en ese momento. Galeano, ese hombre, si querés, ignorante, que reconoce que apenas si llegó al liceo, a la escuela del liceo, al colegio, que es un autodidacta, naturalmente, se permitió dirigir una de las revistas culturales más extraordinarias de la Argentina. Ese es un atrevimiento intelectual, más allá de que, por supuesto, yo entiendo lo que él dice cuando habla de intelectuales. Un atrevimiento, una temeridad. Una revista donde escribían los más grandes escritores del momento acá, vos has estado seguramente escribiendo allí, bueno, todo el mundo, y Galeano dirigió esa revista hasta que tuvo que irse del país cuando vinieron todas las cosas que vinieron. Galeano firmó en Marcha también, en la revista Marcha de Uruguay, esto, la revista Señera y todo eso. Y bueno, viste que los momentos sublimes alguna vez te alcanzan, Orlando, si no es en ese momento, años después se recuperan. Osvaldo, sí. Ya que lo nombró a Juan Rulfo, tengo que contar una anécdota. A ver. Juan Rulfo para mí es el mejor escritor latinoamericano de todos los tiempos, pero era un indio. Yo lo conocí en la Feria del Libro de Frankfurt, y lo vi paseando solo, siempre solo, y dije, Juan Rulfo, bueno, ahora le hago un reportaje. Fue con él, le hacía preguntas y él contestaba sí, no sé, un indio. Bueno, no le pude sacar una sola palabra. Bueno, hice una nota describiendo las obras de él y qué sé yo, pero no en el reportaje. Así era Juan Rulfo. Y para mí, el más grande escritor latinoamericano. Increíble. De esas admiraciones hablaba Eduardo Galeano también. Además de agradecerle, Osvaldo, estas palabras, quiero decir que vamos a tener su palabra al final del programa, pero con la música del Quinteto Negro La Boca, porque milongas y otras letras que recuerdan también, por supuesto, a aquellas jornadas de los anarquistas. Bueno, va a estar otra manera de tener presente a Osvaldo Bayer. Hemos estado también con Eduardo Galeano. Cuando volvamos de esto, vamos a seguir hablando de la realidad, porque a veces también corresponde. Ya volvemos. Seguimos sumando beneficios para que nuestros jubilados y pensionados disfruten y vivan mejor. Por eso, a partir de ahora, podés pedir un préstamo de hasta 30.000 pesos y pagarlo en 40 cuotas con la mejor tasa del mercado. Es súper fácil de obtener y muy fácil de usar. Podés comprar en más de 17.000 locales comerciales de todo el país y retirar hasta el 50% en efectivo en cualquier cajero automático Link. Además, desde una nueva sección de Mi ANSES, podés consultar cada uno de los consumos que realizaste con la tarjeta. Con Argenta, siempre es temporada alta para que puedas viajar por todo el país. 40% de descuento en trenes de mediana y larga distancia.
vuelos en Aerolíneas Argentinas en hasta 48 cuotas y paquetes turísticos a los mejores destinos de todo el país. Acércate a cualquier oficina de ANSES o Correo Argentino y pedí tu préstamo. Para más información ingresa a www.argenta.anses.gov.ar. Así de fácil es Argenta, un beneficio bien nuestro. Tengo sueños en mis labios,